Isaías. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 58. Y leemos 2 versículos nomás. Luego lo vamos a ir desarrollando, hermano. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios en esta noche. El título dice: El verdadero ayuno. Amén. Y dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Amén. La hermana ha orado, pero le voy a pedir al Señor que ministre mi mente. Amén. Padre, en esta noche te pido que ministre mi mente, mi corazón, mis labios. Señor, que todo lo que podamos en esta noche expresar, Señor, provenga desde arriba, Padre Santo, porque tú conoces al pueblo, Señor. Yo no lo conozco, Señor. Yo no vivo con ellos, Padre Santo, con mis hermanos, pero tú conoces, Señor, su hogar, su familia, su mente, su corazón. Tú conoces todo, Padre Santo. Por eso te pido, Señor, que tomes el control y dominio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, hermano, póngase cómodo, siéntese. Un poquito de calor nomás, ¿no? Pero no importa. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Amén. Ni hambre, ni tribulación, dice, ¿no? Ni angustia, ni enfermedad, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. O sea que nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Ni a mí ni a usted. Amén. Porque dice la Biblia, los que aman a Dios, ¿verdad? Porque hay gente que ama a Dios y hay gente que no ama a Dios. Yo he conocido gente que no ama a Dios y gente que está enojada con Dios. Amén. Usted se va a encontrar también con esa gente. Cuando usted le predique a otras personas, se va a encontrar con gente que no aman a Dios y que constantemente están reprochando la situación que viven. Y dicen, si Dios existiera, ¿verdad? Lo primero que te dicen, si Dios existiera yo no estaría pasando esta situación. Si Dios existiera no habría tantos robos. Si Dios existiera no habría tanta maldad. Si Dios existiera no habría tanto hambre. ¿Vio? Quieren justificar su condición diciendo de que Dios no existe, ¿verdad? Porque si Él existiera tendría que arreglar todas las cosas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios hizo bueno y recto al hombre. Lo hizo bueno y recto. Pero ¿qué dice también? Que ellos buscaron muchas perversiones. Así dice la Biblia. En el libro de Eclesiastes lo dice. Y aquí, hermano, vamos a hablar de algo que realmente por ahí muchas veces no se toca mucho en las iglesias, ¿verdad? A veces se lee, ¿verdad? Pero muchas veces por ahí no se toca en las iglesias. O a veces ni se nombra. En algunos lugares ni se nombra. En los programas de televisión menos todavía. Los de radio de vez en cuando. Veo que hay temas que a veces se predican mucho. De sanidad se predica mucho, ¿verdad? Los milagros que Jesús hizo. Todas las cosas que el Señor hizo, eso se predica un montón. Pero a veces de obediencia no se predica mucho. A veces de pecado, menos, ¿verdad? Algunos eligen qué pueden predicar, ¿verdad? Para quedar bien con el pueblo, ¿verdad? Pero como Dios conoce al pueblo, Dios siempre da la palabra justa. ¿Amén? Porque Él es el que conoce al pueblo, ¿verdad? Él es el que conoce sus ovejas, dice. Porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Así, pero qué es bueno que cuando al culto lo guía el Espíritu Santo. Por eso nosotros le pedimos siempre que sea el Espíritu Santo el que guíe el culto. Que sea el Espíritu Santo que guíe cada agradecimiento, cada alabanza, cada adoración, a una palabra. Que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, o si no, sería algo enseñado por el hombre, ¿verdad? Sería algo que estaríamos de acá, nos pondríamos de acuerdo con el pastor, con la hermana, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para quedar bien con la gente. Pero no es así, hermano, ¿amén? Hay que pedirle la guía al Espíritu Santo, ¿amén? Porque Él nos guiará, dice, a toda justicia y a toda verdad, ¿verdad? Por eso el Señor puso en mi corazón en esta noche traer este mensaje. El profeta Isaías.
ya hace tiempo había leído esto y me había interiorizado sobre el tema acerca de lo que Dios pedía en este tiempo, porque en el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, el primer profeta mayor, se habla mucho, se destaca mucho la santidad y la obediencia. Y otra de las cosas es que en este tiempo del profeta Isaías, el pueblo, como muchas veces, ¿verdad?, se había corrompido. El pueblo se había desviado. El pueblo se había alejado de Dios. Entonces, por eso Dios manda al profeta Isaías a hablarles, ¿verdad? Dios no manda a cualquiera, ¿verdad? Dios manda a su profeta. Amén. Porque cuando Dios quiere hablar, dice que no hay nada que pueda impedir. Si Dios habla, ¿quién lo impedirá? ¿Quién va a impedir que Dios hable? ¿Quién puede impedir que Dios hable, hermano? Nadie puede impedir que Dios hable. Dios cuando quiere hablar, va a hablar, hermano. Y en este caso, en este tiempo, el Señor envía al profeta Isaías. Un gran profeta. ¿Sabe que el libro del profeta Isaías, en el Nuevo Testamento, se nombra más que cualquier otro libro del Viejo Testamento? No sé si me entendió. En el Nuevo Testamento se nombra más el libro del profeta de Isaías, más que cualquier otro libro. Porque hasta aún en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías se anuncia la llegada del Mesías. Hasta eso. Entonces, qué gran profeta, hermano, ¿verdad? Qué gran siervo de Dios. Porque era un siervo muy usado por Dios, hermano. ¿Verdad? Qué lindo cuando uno es usado por Dios, hermano. Amén. Y en este caso, mire de lo que el Señor le manda a hablar. En otras ocasiones podemos ver que Dios quizás alienta al pueblo. En otras ocasiones los corrige. En otras ocasiones quizás le demanda cosas. En otras ocasiones quizás le pide cosas el Señor. Pero en esta ocasión, el Señor le va a hablar del ayuno. Amén. Saben lo que es el ayuno, ¿no? Por ahí hay alguno que por ahí no sabe. El ayuno es consagrarse para Dios. Amén. Y hoy lo vamos a entender por esta palabra. Cuando Dios manda al profeta, le dice, va el profeta y le dice al pueblo, como Dios le había dicho. El Señor le dijo, clama a voz en cuello y no te detengas. Si había algo que el profeta no podía hacer, era callarse. Amén. Porque el que habla de Dios no debe callarse. Amén. Vosotros sois mi especial tesoro, dice el Señor. Mi siervo escogido. Dice el Señor, dice, yo te di por profeta a las naciones. Usted es un vocero de Dios. Usted es una atalaya. Usted es un profeta de Dios. Por eso cuando usted habla a una persona, la persona se quebranta, porque Dios pone palabra en su boca. Por eso que cuando usted le habla, las personas se quedan así, como diciendo, ¿qué le digo a este? Porque el que habla es el Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios habla, habla el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Amén. No soy yo con mis palabreríos, no soy yo con mi imaginación, no soy yo con mis pensamientos. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, hermano. Y así le decía el Señor, clama a voz en cuello, le decía. Quiere decir que tenga esas palabras ahí para dar en el momento justo. Así, que esté preparado, porque eso es lo que Dios quiere, que tú y yo estemos preparados. No te detengas. No te detengas. A veces, tanto yo como algunos de los que estamos aquí, a veces dejamos pasar las almas, ¿verdad? ¿Cuántas personas vemos con necesidad y por ahí, por temor, por timidez, se nos escapan, ¿no? Y la Biblia dice, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en cuanto no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír muchos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con el ministerio. Amén. Es palabra de Dios, hermano. Si quiere la buscamos y le leemos. Pero no es palabra mía, es palabra de Dios. No te detengas. No deje pasar una oportunidad sobre esa persona que a veces usted ve que sabe que necesita de Dios y no le dice nada. Quizás por timidez puede pasar. O porque por ahí está apurado, ¿vio? Y dice, yo le hablaría de Dios, pero tengo que hacer mis cosas. Como Marta, ¿vio? Estaba afanada por sus cosas primeramente, antes que preocuparse por estar con el maestro. Miren lo que pasaba en este tiempo. El Señor le dijo, alza tu voz como trompeta. Le estaba queriendo decir al Señor que anuncie la palabra, que anuncie al pueblo la rebelión, que anuncie al pueblo sus mandamientos, que anuncie al pueblo su pecado. A eso Dios lo mandó al profeta, que anuncie, que abra su boca como trompeta. No que vaya y le diga, así dice el Señor, dice que vayas, que vuelvas a Él. No, así, arrepiéntete hermano, arrepiéntete hermana. Este es el tiempo de buscar a Dios, este es el tiempo de servir a Dios, este es el tiempo de volverse a Dios, este es el tiempo de anunciar el Evangelio, este es el tiempo que Dios te está llamando. Abre tu boca como trompeta, abre tu boca como trompeta en este tiempo, abre tu boca, dice el Señor en esta noche, y yo la llenaré de palabras. ¿Vio? Porque en el mundo gritábamos, ¿verdad? Yo gritaba, hermano, cuando cantaba, ¿sabes cómo gritaba? Pero ahora no, ahora tengo que predicar la palabra de Dios. Y no puedo ir, hermano, así, ¿no? Con esa voz triste, ¿verdad? ¿Y por qué no te vas a la iglesia? Vas a ver que te va a hacer bien. No, hablale bien fuerte, hermano, amén. Que se sienta, hermano, que sienta el llamado de la persona, hermano. Que sienta que el Espíritu Santo le está hablando en ese momento. Y que realmente el Señor le está convenciendo, nuevamente le está pidiendo al Señor que se vuelva al camino, hermano. Amén. Por eso hay que dejar todo de lado, hermano. Timidez, vergüenza. Algunos no predican por vergüenza. Pero que Dios tenga misericordia de mí, hermano. Amén. De mí primeramente. Alza tu voz como trompeta, le dijo el Señor, y anuncia a mi pueblo. ¿A quién? A mi pueblo. Primeramente, en este caso se dirigía al pueblo, no se dirigía a la humanidad afuera, ¿verdad? Se dirigía al pueblo, porque realmente el que se había desviado era el pueblo. Realmente el que había dejado a Dios era el pueblo. Realmente el que se había olvidado de los mandamientos era el pueblo. Y el Señor le dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque el Señor estaba viendo lo que el pueblo hacía. Porque el Señor ve lo que yo hago, ¿verdad? El Señor ve todos los días lo que yo hago. A Él no se le escapa nada de sus manos. No se le escapa nada de su mirada. Porque los ojos de Jehová recorren la tierra mirando a los buenos y a los malos. ¿Verdad? El ojo de Jehová está sobre los justos. Amén. Sobre aquellos que le temen, hermano. Gloria a Dios. Y mire, el Señor le dijo, anuncia a su pueblo, a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque el Señor estaba viendo algo que otros no veían. Porque a veces, hermano, ¿verdad? Pasa, en muchas iglesias pasará que hay gente que ve, pero no disciplina, que ve y que no pone orden. Y Dios que quiere que la iglesia sea una iglesia ordenada. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia obediente. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia perfecta. Eso es lo que Dios quiere, aunque quizás no somos perfectos, pero lo que Dios quiere es que lleguemos a la perfección. Somos imperfectos que vamos camino a la perfección. Pero ¿quién nos perfecciona? El Espíritu Santo. ¿Quién nos perfecciona? La palabra. ¿Quién nos guía? El Señor con su palabra. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor veía todo. Estaba mirando todo. Él vio todo lo que el pueblo estaba haciendo. Y el Señor por eso manda al profeta. Y el profeta va y anuncia. Y el Señor le dice primeramente, dice, porque ellos me buscan cada día.
y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Mire, el pueblo buscaba cada día a Dios y quería saber los caminos del Señor, como gente que hubiese hecho justicia, como gente que estaba haciendo bien, pero era gente que estaba lejos de Dios, era gente que estaba apartada de Dios, era gente que andaba en pecado, era gente que andaba perdida, era gente que andaba ciega, era gente que andaba, hermano, divagando por ahí con sus pensamientos, y hermanos, solamente se acordaban de Dios únicamente cuando lo necesitaban. Porque ellos decían así, lo buscaban a Dios cada día y querían saber los caminos de Dios, como gente que hubiese hecho justicia, como que si ellos tendrían el derecho a decirle: Señor, quiero saber tus caminos, ahora enséñamelo, porque yo vengo todos los días a la iglesia. No basta solo, hermano, no basta solo con congregar, no basta solo, hermano, con orar, no basta solo con cantar, no basta solo, hermano, con presenciar una reunión. Porque, hermano, Dios lo que busca es verdaderos adoradores. San Juan 4:24 dice: porque Dios es espíritu, y aquellos que me adoran en espíritu y en verdad, esos son necesarios que me adoren. Esos adoradores busca Dios, esos adoradores que entran por sus puertas con acciones de gracia, que pasan por sus atrios con alabanza, que se humillan ante su presencia, que derraman su corazón como el corazón de Ana en la presencia de Dios. Aquellos hermanos que vienen y se inclinan ante la presencia de Dios, pidiéndole misericordia y perdón, como aquel varón, hermano, que vio que estaba aquel fariseo y el publicano mirando hacia el cielo y dijo: Señor, ten misericordia de mí y sé propicio de mi pecador. Mientras que el otro le decía: yo hice esto, hago lo otro. Pero Dios no miró a aquel fariseo, Dios miró al publicano, y ese publicano es el que se fue justificado. ¿Por qué? Porque al que se humilla, Dios lo enaltece, pero aquel que se enaltece, Dios lo humilla. ¡Y a su nombre! Qué linda la palabra, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta noche. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Como el fariseo. ¿Vio que el fariseo? Usted leyó esa historia. Que el fariseo se paró y decía: Señor, doy gracias porque no soy como los otros hombres, pecadores, adúlteros. Yo doy diezmo de todo lo que hago. Hago esto, hago lo otro, Señor. No soy como los demás. Se justificaba. Pero Dios no miró eso. Amén. Dios dice que Él mira al corazón contrito y humillado. A ese no lo desprecia. A ese corazón Dios no lo desprecia. Quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Mire, habían dejado la ley de Dios. Esto es tremendo. Dejaron la ley de Dios, pero venían a la iglesia. Dejaron la ley de Dios, pero congregaban. Hermanos, ¿sabe lo que quiere decir esto? Es que ellos venían a la iglesia, estaban en la iglesia, pero cuando salían eran como una persona más del mundo. Eran como una persona normal de esta tierra, que iba y se iban quizás tras sus ídolos, quizás adoraban imágenes, quizás cometían, hermano, hechos que a Dios no le agradaba y estaban afuera, pero luego se acordaban que era la hora del culto y venían a la iglesia y le reclamaban a Dios como que ellos habrían hecho justicia. Y como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Por eso dice el Proverbio capítulo 3: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día, de vida y de año y de paz se te aumentarán. No te olvides de mi ley. Estos se habían olvidado de la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Como gente que habría hecho justicia, le piden: Señor, te estoy pidiendo hace tiempo, Señor, que hagas un milagro y no lo haces. Señor, te estoy pidiendo hace tiempo, Señor, que muevas tu mano, Señor, y no la mueves.
Señor, te estoy pidiendo un trabajo. ¿Hace cuánto te estoy pidiendo un trabajo y no haces nada? Reclamaban a Dios, pedían a Dios, pero se habían apartado de la ley de Dios. Pero para que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, debemos estar aferrados a la ley de Dios. Debemos estar abrazados a la ley de Dios. Debemos vivir la ley de Dios. Debemos vivir la palabra. Debemos caminar con la palabra. Debemos andar por la palabra. Debemos ser guiados por la palabra. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ir, hermano, como Dios nos manda, de la manera que Dios nos manda. Porque, hermano, hay muchos hermanos que le piden como esta gente, como este pueblo le piden a Dios justo juicio, pero olvidaron la ley de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y cuando fueres a la casa de tu Dios, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y más cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y no que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque vas a hacer que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya las obras de tus manos. ¡Y a su nombre! Él está aquí, hermano. Es bendita la palabra de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Cuántos se quieren acercar a Dios? Yo me quiero acercar a Dios. Si no, no estaría aquí. Me habría quedado en mi casa. Yo me quiero acercar a Dios en esta noche. Yo me quiero acercar a su presencia. Yo me quiero acercar a la palabra. Yo me quiero humillar ante la presencia de Dios. Porque dicen ayunamos. Miren lo que decían ellos. Dicen ayunamos y no hiciste caso. Señor, veo que algunos ayunan con propósito, es verdad. Porque Dios manda hacer esto, hermano, ayunar, ¿verdad? Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, ¿verdad? Y ellos decían ayunamos y no hiciste caso. Es como que agarraban y hermano, ayunaban y al ratito o al otro día se sentaban en una silla esperando a ver si Señor ya concede lo que yo le pedí. Porque yo ya ayuné ayer. ¿Vio? Ve que algunos son así, ¿verdad? Señor, yo ya ayuné ayer, ¿verdad? Ahora, Señor, bueno, voy a esperar, voy a contar las horas, ¿verdad? Hasta que tú concedas lo que yo te pedí. Así estaba el pueblo. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y nos te diste por entendido, le decían a Dios. Como que Dios no entiende las cosas, como que Dios no la veía, como que Dios no sabía. Si la Biblia dice que no, Dios sabe nuestras peticiones antes que le pidamos. Dios sabe tu necesidad antes que le pidas. Antes de que abra tu boca y digas, Señor, tú sabes lo que... El Señor ya sabe. Pero es necesario que se lo pidas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y aquel que llama, se lo abrirá. He aquí el Señor abrirá la ventana de los cielos y derramará de su bendición hasta que sobre y abunde. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, le decía el Señor, buscáis vuestro propio gusto y oprimí a vuestros trabajadores. He aquí que para contienda, le decía el Señor a ellos, debaten y ayunan para herir con el puño inicuamente. Porque cuando uno no está en la voluntad de Dios, cuando uno no está en la obediencia, cuando uno no se afirma en la palabra, hermano, ¿verdad? No podemos, hermano, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu. Nadie que esté afuera puede decir, yo soy creyente, pero no congrega, no. Porque para ser creyente hay que congregar. Y la Biblia dice, no dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Hay gente que tiene esa costumbre, ¿verdad? Congrega 2 o 3 meses, después se aparta 5. Y después congrega 3 o 4 meses más y después te aparta 8. Y así vive, hermano, ¿verdad? Pisoteando el sacrificio de Jesús. Gloria a Dios. He aquí
que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimí a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy. El Señor le pidió algo, que se detengan. Cuando Dios nos dice que nos detengamos, tenemos que detenernos. Cuando Dios me dice, hasta ahí nomás tengo que llegar. Cuando Dios me dice, por acá no vaya, por acá no tengo que ir. Cuando Dios me dice, esto no lo toques, no lo toques. Cuando Dios dice, quédate quieto, porque Dios es el que nos guía. Cuando Dios guiaba a Israel, el Señor le decía, aquí en este lugar vamos a acampar y nos vamos a quedar por un tiempo, y el pueblo obedecía y se tenía que quedar ahí. Luego al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová seguían. Al mandato de Jehová nosotros andamos y al mandato de Jehová seguimos. En verdad, no es que nosotros hacemos lo que queremos. Yo no hago lo que quiero. Usted no hace lo que quiere. Acá hacemos lo que Dios nos manda. Acá hacemos lo que el Espíritu Santo dice. Acá hacemos la voluntad de Dios. Acá predicamos la palabra. Acá hablamos la verdad. Acá hacemos lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Porque este es el tiempo de la obediencia hacia Dios. Él vive. No ayunéis como hoy, le dijo el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y aquí viene la palabra del Señor para el pueblo. Cuando el Señor le dice lo que Él quiere. Porque cuando yo comencé a congregar, yo pensé que era todo como yo decía. Pero cuando el Señor me dijo, detente ahí, ahora te voy a decir lo que yo quiero que hagas. Porque no es como yo pienso, es como Dios piensa. Porque, como decíamos recién, mis caminos no son los caminos de Dios. Y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y el Señor le dijo, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. ¿Sabes? Si hay algo que no se ve tampoco en muchas iglesias en este tiempo, es cuando alguien se aflige. Dios quiere que el hombre aflija su alma. ¿Sabes lo que quiere decir afligir tu alma? Quiere decir que vengas a la presencia de Dios humillado. Que vengas a la presencia de Dios reconociendo de que eres falto. Reconociendo de que realmente necesitas de Él. Eso es estar afligido. Eso es entrar por sus puertas con acciones de gracia. No es entrar, hermanos, con altivez. No es entrar con orgullo. No es entrar con soberbia. No es entrar con desgano. Es entrar realmente humillado a la presencia de Dios. No es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma. Que incline su cabeza como el junco. ¿Cuántos saben lo que es el junco? ¿Saben lo que es el junco? Hay muchas variedades de junco. Pero yo estaba leyendo, hay un junco que crece a los costados de los ríos. Y este junco, como no tiene tanta fuerza, arriba en sus ramas se empieza a doblar. Se dobla al costado del río. Se dobla hasta que toca el agua. Y si hay algo que no se está viendo, y antes y muchas veces yo lo he hecho porque yo fui partícipe también de esta palabra, es ver a la persona humillada en la presencia de Dios. Es ver a la persona, hermano, reconociéndose en la casa de Dios. Hermano, a la persona entregada a la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir? Inclinar tu cabeza como el junco. Es arrodillarte, hermano, de todo corazón. Reconocer que eres falto. Doblar tu cabeza. Humillarte así en la presencia de Dios. Demostrarle a Dios que realmente necesita que Él te lave, que Él te limpie, que Él te restaure, que Él te renueve, que Él te ayude, que Él te levante. Porque sin Él nada podemos hacer. Separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Eso es inclinarse como el junco. Y ya no se ve. Ya no se ve eso. Se ven otras cosas menos la humillación. Y es tiempo de que Dios llama a humillarse. Quizás te esté faltando a mí y a usted, nos esté faltando humillarnos.
como el junco, doblarnos como el junco y meter nuestra cabeza sobre los ríos de Dios, sobre las aguas de Dios. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dijo el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Venga a la casa con sed de la palabra, venga a la casa de Dios con sed de la presencia, venga a la casa de Dios humillado. Él vive, hermano, gloria a Dios. Que de día el hombre aflija su alma e incline su cabeza como el junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Sabe que en los tiempos antiguos, ahora ya esa forma de humillación ya no existe o no se practica? Pero antiguamente hacer cama de ayuno, cama de silicio y de ceniza, ¿sabe lo que era? La persona tenía que quitarse las vestiduras que traía, ponerse una vestidura que estaba hecho con piel de cabra o de camello, pero mayormente con piel de cabra. Y esa tela era negra, esa piel era negra. Y se ponían esa como túnica, se ponían. Y luego había ceniza allí y se tenían que sentar. O en algunos casos se tenían que postrar, acostarse y derramar la ceniza sobre su cabeza. Era una señal de humillación ante la presencia de Dios. Antiguamente lo hacían de esa forma. Hoy por hoy quizás no vamos a estar trayendo cenizas ni piel de cabra acá, ¿verdad? Para humillarnos. Pero hay una presencia gloriosa en este lugar, en la cual esta noche nosotros podemos pasar y decirle, Señor, esta es la noche que me humillo, Señor. Esta es la noche que me entrego a ti, Señor. Esta es la noche, Señor, que doblo mis rodillas y me inclino como el junco. No me importa que me mire quien me mire. Si me mira mi esposa, si me mira mi hijo, no me importa. Me humillo, Señor, porque necesito de ti. A un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y así se postraban para reconocer que necesitaban de Dios. Y el Señor le dijo, llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno, le decía el Señor, que yo escogí. El ayuno que yo escogí, mire cómo le decía el Señor, y se lo iba destacando punto por punto. Le decía, es desatar las ligaduras de impiedad. Usted sabe que, usted y yo sabemos muy bien que la oración es muy importante para el cristiano. Hay una estadística, la vez pasada estaba escuchando una estadística que hay en Estados Unidos, que hay pastores que no oran ni 5 minutos en el día. Esto quiere decir que es una hora, es un minuto cuando se levantan, un minuto cuando comen al mediodía, un minuto a la tarde, un minuto en la cena y un minuto antes de dormir. Justo 5 minutos. Y nosotros sabemos que la oración es importante para el creyente. Orando sin cesar venceremos. Y la oración eficaz del justo puede y puede mucho. La oración tiene que ser eficaz. La oración tiene que ser potente. La oración tiene que tener objetivos. No puedo terminar orando empezar orando por un problema y después terminar orando por el perro, Señor, que quedó ahí, lo atropelló un coche. No tiene nada que ver. Tiene que tener dirección, tiene que tener objetivo, tiene que tener firmeza la oración para que el Señor mueva su mano de misericordia. Y mire, el Señor le dijo, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. O a usted Dios le dio autoridad, a mí Dios me dio autoridad, al pueblo, a la iglesia, Dios le dio autoridad. Y esa autoridad está en usted, esa autoridad está en mí. ¿Sabe que hay gente afuera que está, como dice la palabra, está atada con ligaduras de impiedad? Y el proverbio dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y ahí está el creyente
Y ahí está el evangelista. Y ahí está el anciano. Y ahí están los siervos de Dios para orar, para que Dios lo liberte. A ese que está atado a vicios, a ese que está atado al alcohol, a ese que está atado a la droga, a ese que está atado a la delincuencia, a ese que está atado a la prostitución. Ahí está la oración, ahí está el ayuno, rompiendo las cadenas. ¿Para qué? Para que esa persona sea libre. Para que esa alma sea libre. Él vive. No es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Hay gente oprimida afuera, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba siendo oprimido. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido y Dios escuchó su clamor, porque Dios oye el clamor de los oprimidos, pero no hay quien vaya por ellos. Hay gente que clama afuera, hay gente con problemas afuera, ¿verdad? No somos los salvadores, pero una palabra a tiempo puede hacer grandes cosas. Cuando la palabra de Dios llega a tiempo puede hacer grandes cosas en las vidas, en las personas. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y hay personas que están siendo oprimidas por el enemigo afuera. Hay personas como aquella mujer, ¿verdad? Que era jorobada, 18 años, jorobada, hermanos. Y llevaba esa carga encima. ¿Cuánta gente hay afuera, verdad? Que lleva problemas de enfermedad, problemas de salud, ¿verdad? Y Dios puede hacer un milagro. Dios puede, hermano, enviar su bendición para que esa persona sea libre. Podemos dejar libre a los quebrantados. Yo puedo ir a orar por esa persona. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios puede sanarla. Así como resucitó a Lázaro, como hablaba nuestro hermano. Todavía el poder de Dios no ha cambiado, el poder de Dios no ha menguado, el poder de Dios es eficaz, el poder de Dios hace grandes cosas. Dios no está limitado, Dios no es que se desgastó, no, el poder de Dios sigue vigente, el poder de Dios todavía puede sanar, el poder de Dios todavía puede libertar, el poder de Dios todavía puede resucitar muertos, el poder de Dios todavía puede levantar a un enfermo, el poder de Dios todavía puede dar vista a los ciegos, el poder de Dios todavía puede levantar a los paralíticos, el poder de Dios todavía puede cambiar a las personas. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Y decía el Señor en su palabra, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Acá está el pueblo de Dios. ¿Cuántos han orado por un familiar? Tenemos el testimonio de nuestra hermana Claudia, orando por su hijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos a la hermana, pido por mi hijo? Pido por mi hijo. Quizás hace 3 años o 2 años atrás seguían, pido por mi hijo. Pido por mi hijo. Pido por mi hijo. Que el Señor lo toque, que el Señor lo toque, que el Señor lo toque, que el Señor lo toque. Y él pedía y pedía y pedía y pedía y pedía y pedía. Acá está tu hijo. La oración eficaz puede y puede mucho. Dios puede hacer lo que yo y usted no podemos hacer. Dejar libre a los quebrantados. ¿Sabe que le cuesta un breve testimonio? Había un hombre que aparecía en los cultos, un hombre de unos 30 y pico, 40 años, dice que aparecía en el fondo de los cultos. Y estaba casi prácticamente todo el culto, pero cuando iba a terminar el culto, este hombre agarraba, antes de que se despidan todos, se iba. Y el pastor, cada vez que hacía el culto, veía que el hombre venía y se sentaba allí. Y cuando iba a terminar todo, antes de que diga, quedamos libres y se pueden saludar con la once para el Señor, ya se iba. Un día el pastor decidió ir a encararlo. Y dejó a otro predicando. ¿Vio? Porque Dios hace como Él quiere.
Acá no predica el que quiere. Acá no habla el que quiere. Acá las cosas son guiadas por el Espíritu Santo. Y este pastor dejó a otro ahí predicando. Y cuando empezó la predicación, esperó un rato y luego se fue a encararlo a este muchacho, a este hombre. Y cuando llegó a donde estaba este hombre, le preguntó el nombre, que por ende no me acuerdo ahora, pero le preguntó el nombre, supongamos que es Juan. Y le dijo: Juan, ¿por qué te vas? Antes de que se vayan todos, ¿por qué te vas? No, dice, yo me voy, dice, porque tengo miedo de que se rían de mí. Pero ¿quién se va a reír de ti? Y todos los que están ahí adelante. Y el pastor le dijo: nadie se va a reír de vos acá. Sí, se van a reír de mí. Y luego finalizó esa reunión y antes que finalice esa reunión se va nuevamente este hombre. El pastor no dejó de insistir. Nuevamente, próximo culto, hace lo mismo. Deja a otro predicando y va y le dice: pasa adelante. Quédate hasta lo último. Nadie se va a reír de ti. No, porque se van a reír de mí. Nadie se va a reír de vos. ¿Quién se va a reír de vos? Los que están adelante. Y así hizo como 2 o 3 cultos. Hasta que un día, nuevamente apareció ese hombre en el fondo. Y el pastor, ese día dijo: hoy no voy a bajar a insistirle, sino que voy a predicar y lo voy a llamar desde acá. Y estaba predicando el pastor. Empezó a predicar y a predicar. Y en un momento le dice: a ti, varón, el que siempre te vas, hoy el Señor te llama aquí al altar. No tengas vergüenza, porque nadie se va a reír de ti. Nadie se va a reír de ti. Y cuando ese hombre comenzó a caminar por el pasillo, empezó a pasar hacia adelante, todos los que estaban adelante, los que él pensaba que se iban a reír de él, lo miraron así. Y él iba viniendo por el pasillo. Y todos los que estaban adelante comenzaron a llorar. Y lloraban, y lloraban, y decían: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y este hombre pasaba, hasta que llegó adelante. Y cuando llega adelante, le aparece la madre ahí adelante. Y le dice: mirá vos, ¿a quién vengo a encontrar aquí? 40 años orando por vos. 40 años derramando lágrimas por vos. 40 años entre ayuno y oración para que hoy aparezcas en este lugar. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a los pies del Señor, hijo mío. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Y vengan hermanos. Eran todos los hermanos los que estaban sentados así. Pasaron todo adelante y se regocijaron. ¿Por qué? Porque cuando uno clama, cuando uno ayuna, cuando uno busca, cuando uno es ferviente, cuando uno es constante, Dios concede la petición del corazón. Hay poder en la palabra. No te canses de orar, no te canses de ayunar, no te canses de clamar. Este es el tiempo. Rompe los yugos del enemigo, rompe los yugos del enemigo, pudre los yugos del enemigo, porque los yugos del enemigo se pudren a causa de la unción. Hay que seguir clamando y hay que seguir orando, porque Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo. Eso es lo que el Señor le estaba reclamando al pueblo, porque el pueblo hacía mal, pero quería el bien. Entonces el Señor le dijo: no es como ustedes hacen, es como yo pienso, es como yo digo. Y mire, por último, el Señor le dijo: dejar ir a los quebrantados y que rompas todo yugo. ¿No es que parta tu pan con el hambriento? ¿No es que parta tu pan con el hambriento?, le dijo. ¿Sabe que había un hombre que no tenía mucho dinero, muchas riquezas, pero hace un mes atrás lo vi en un video? ¿Y sabe lo que hacía este? Preparaba vianditas con un pan, ponía un agua,
una viandita así con un poquito de comida. Y se iba caminando por las calles. Y donde en una plaza o en la puerta de un banco vio que se tiran la gente a dormir ahí, los que no tienen nada, le dejaba la bolsita ahí al lado. Una bolsita con una bandejita, agua y un pedazo de pan. Después se iba para otro lado y hacía lo mismo. Donde veía a uno tirado, le dejaba la bolsita. ¿Y sabe que cuando estos se despertaban, miraban así, veían la bolsita? No les salvaba la vida, pero les alegraba el día. En usted hay poder. En usted hay buena predisposición. En usted hay mucho para hacer. No es que partas tu pan con el hambriento, porque a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho Dios se lo volverá a recompensar. Había algo que el pueblo no estaba haciendo. El pueblo era mezquino. Pero el Señor le dijo: no es que partas tu pan con el hambriento, y que a los pobres errantes albergues en tu casa. A esos que están errados, a esos que están equivocados, a esos que están alejados. Esta es la casa de Dios. A eso hay que albergar en este lugar. Como aquel buen samaritano, ¿verdad? Que llevó a aquel hombre que había sido golpeado por los ladrones y había quedado casi muerto. El buen samaritano pasó, lo recogió y lo llevó al mesón. Y ahí cuidó de él. Eso es lo que el pueblo no estaba haciendo. Eso es lo que a veces las iglesias no hacen. Solamente buscan dinero y bienestar, pero no se preocupan por el prójimo, ni se preocupan por servir a Dios de todo corazón. No se preocupan por las ovejas. Le importa si hoy la iglesia tiene 500 almas y si al otro año tienen 300, le importa nada. No importa, vamos a seguir porque la plata va a seguir aumentando. No, hermano, es preferible que seamos 100 y seamos salvos y no que seamos 5.000, hermanos, y que la mitad nos vayamos al infierno. Por eso, hermanos, es mejor alberguemos a los errantes en la casa de Dios. Y cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. No nos escondamos de nadie, hermano. Yo no me quiero esconder de nadie. Yo veo a mis hermanos apartados, así como yo estaba apartado hace un tiempo atrás. Y yo tengo ganas de abrazarlo y traerlo acá a la casa de Dios. Yo a veces voy a la casa de mi hermano Fabián y tengo ganas de traerlo a la casa de Dios. A veces voy a la casa de mi hermano, hablo con Alejandro y quiero traerlo a la casa de Dios. No me quiero esconder de ellos. Quiero albergarlos en la casa de Dios. Y este es el tiempo que Dios nos ha llamado a hacer buenas obras. Pongámonos de pie, hermano. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Y esta es la noche en que el Señor nos invita de todo corazón a que podamos hacer como Él nos manda, que podamos hacer como Él nos dice, no como yo quiero, no, Señor, como yo quiero, sino como tú mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, Señor. Todos los días te pido que me ayudes, porque solo no puedo, Señor. A veces quiero hacer las cosas bien, Señor, y me salen mal. A veces, Señor, quiero intentar algo y fracaso, Señor. Pero hoy me has hablado, Señor, que pida y hallaréis. Esta es la noche en que el Señor te dice: buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. No sé qué es lo que le estás pidiendo en esta noche o en este tiempo, pero déjame decirte que en esta noche el Señor te ha entregado algo grande
que es la llave de la oración. La oración abre puertas. La oración abre puertas. Y el ayuno que Dios reprueba, el ayuno que Dios aprueba, es el ayuno que yo escogí. Que de día el hombre aflija su alma, incline su cabeza como el junco. Este es el tiempo de que Dios va a hacer grandes cosas, hermano. Hace unos días atrás, cuando estábamos ayer también en el 29, el Espíritu Santo, anteayer en el 29, el Espíritu Santo vino a mi mente y a mi corazón. Y yo mientras estaba escuchando la palabra, el Espíritu Santo me dijo que le dijeran a los hermanos que ministran, a los hermanos que se ponen detrás de las personas que pasan a orar, a hacerse orar, que estén preparados. Tanto mi esposa Gabriela, el hermano Pablo, Daniela y Ana, todo lo que se ponen detrás de los hermanos. El Espíritu Santo me dijo que les dijera así, que se preparen, porque se van a tener que poner atrás de personas que se van a manifestar. Y hay que estar preparado, porque hay géneros que no van a salir si no es con ayuno y oración. Así que prepárense, hermanos y hermanas, porque este es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Este es el tiempo de Dios sobre la iglesia. Este es el tiempo de Dios sobre este lugar. Y vamos a ver grandes cosas en este lugar. Por eso prepárense, iglesia, prepárense, hermanos, prepárense, hermanas, que este es el tiempo en que los yugos del enemigo se van a empezar a pudrir. Las cadenas se van a empezar a cortar. Los muros van a caer por tierra, porque la gloria del Señor va a descender sobre este lugar con poder y gloria. El Señor va a dejar libre a los quebrantados, va a dejar libre de opresión a aquellos que están oprimidos. El Señor va a hacer grandes cosas, porque Él lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y a su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esta es la noche, hermano y hermana. Vamos a estar orando, hermano, amén.